Entonces comencemos con esta primera parte, que va a ser la creación o el llenado del Recycler View con datos de lista simple. O sea, datos hechos en una lista dentro de la misma, dentro de nuestro mismo archivo Java. Bien, entonces no va a ser muy complicado que digamos. Ninguno es complicado. Todo es bastante sencillo. Así que comencemos. Vamos a crear un nuevo proyecto. Listo. Vamos a decir que queremos una activity vacía. Ya. Pone iTablet, o sea, en teléfono y tabletas. Siguiente. Acá colocaremos, por ejemplo, el proyecto que vamos a realizar. En este caso vamos a llamarlo Recycler View Tuts. Ya. Así. Nombre del paquete será com. El nombre de ustedes o el nombre que quieran añadirle como un prefijo, como una marca, ya. Y el último, el nombre del proyecto. Listo. El lugar donde se va a guardar, el lenguaje que vamos a utilizar. Para este primer bloque vamos a utilizar Java y en el siguiente bloque pues usaremos Kotlin, ya. La versión mínima que vamos a usar o para el cual vamos a implementar, el destino el cual vamos a implementar será pues Android 7, ya. Y finalizamos. Se nos va a generar un proyecto, ya. Se nos genera este proyecto con los archivos principales que son el manifest, el mainActivity.java y su respectiva capa de personalización, que es mainActivity.xml. Lo primero que vamos a hacer es abrir esta capa de personalización. Vamos a jalar a esta parte para que se pueda dividir en dos nuestro espacio de trabajo, en la parte de programación y en la parte de diseño. En esta parte voy a dividirlo en split, ya, para poder ver en una parte el diseño y en otra parte la estructura de ese diseño. Bien, en las capas solamente voy a marcar diseño, ya, porque generalmente viene diseño y blue desync así, pero yo solamente quiero diseño. Listo, ahí está. Ahora tengo dividido mi espacio de trabajo en tres partes, ¿no? El diseño, la estructura del diseño en código, ahí está. Tengo la programación y tengo todos los archivos en esta parte. Los archivos o las carpetas que se compone o del cual está compuesto mi proyecto. Ahora voy a cambiar el diseño de mi Recycler View, ¿no? Donde va a estar ubicados los ítems, ¿ya? Si lo hago muy lento, adelántense. Si lo hago muy rápido, hagan pausa, ¿no? Obviamente. Pero trato de hacerlo lo más entendible posible para los que están entrando a la programación con Java en Android Studio. ¿Listo? Entonces elimino yo esa parte de acá y cambio este constraint layout por un coordinator layout, así, ya. ¿Para qué? Para poder manejarlo de forma más sencilla, ya. Ahora, para continuar, para colocar, nuestros ítems, vamos a escribir acá el Recycler View, ya. Si a ustedes no les aparece el Recycler View cuando están escribiendo, muy probablemente que falta implementar, ya. Para ello vamos a ir a Gradle Scripts, ya, build.gradle. Aquí agregaremos las implementaciones o las dependencias. En todo caso vamos a implementar las dependencias de Recycler View y CarView. Pero como a mí me permite ya escribir esto normalmente y me está aceptando, ya no es necesario que lo implemente, pero sí voy a implementar otras dependencias. Por ejemplo, para cargar imágenes desde el internet,
seguro muchos conocen. Hay dos que son bastante conocidos. Uno que es el Picasso y el otro que es el Glide. Vamos a añadir nosotros el Glide. Ahí está, miren. Añadimos eso. Y por si las moscas, voy a añadir también Palette. ¿Ya? Una vez añadido estos dos, voy a la parte superior donde dice sincronizar ahora. Esperamos entonces a que finalice la sincronización. Cerramos y volvemos aquí a nuestro Recycler View. Ahora sí ya debería de poderse escribir e implementar esto de acá. Eliminamos este texto y agregamos un ID. Ya, ID y le vamos a llamar Recycler View Items List. Listo. O sea, ustedes pueden ponerlo el ID que ustedes prefieran, pero siempre tengan en cuenta que deben recordar para cuál se está refiriendo, porque estoy seguro que van a o tienen muchos IDs en su aplicación, ¿no? O van a tener muchos IDs en la aplicación que van a realizar. Así que pónganle el nombre que van a tener referencia, que es para esto precisamente, ¿ya? Y no se estén confundiendo que será esto o será el otro o cuál será, ¿no? Esas cosas. ¿Listo? Entonces lo llamamos Recycler View Item List. Acá en ancho lo vamos a agregar Match Parent, o sea todo el ancho, y Match Parent también en la altura para que ocupe todo el ancho. ¿Listo? Ahora aquí vamos a agregarle un padding top y le vamos a decir que sea, por ejemplo, un 25 dp. Ya, las medidas que se usa son dp para todos los tipos de vista, excepto los textos, porque en los textos se usará SP. Entonces en Android Studio usaremos las medidas de dp. Ahí está, miren, ya se agregó el padding. Agregaremos también un padding button, pero en este caso será, por ejemplo, 40 dp. dp. ¿Listo? Para que no llegue hasta la parte inferior cuando hacemos el scroll. Cuando hayamos hecho esto, ya, cuando hacemos el scroll, va a existir un corte, ya, un espacio como si hubiera algún objeto acá en la parte superior, y el ítem 0 se va a ocultar ni bien hacemos el scroll, a pesar que hay un espacio acá arriba, ya, porque lo hemos agregado un 25 dp de padding. Igual en la parte inferior, cuando llegan los ítems hasta más abajo, acá va a haber un espacio, ya. Para evitar ello, para que se desplace de extremo a extremo, vamos a añadir otra propiedad, que sería clip to padding falso. Bien, con esto hemos solucionado el problema de desplazamiento o el corte de desplazamiento. Listo, entonces así tendríamos nuestro Recycler View, el contenedor de nuestros ítems. ¿Ya? Ahora, ¿qué ítems? O sea, ¿cómo añadimos los ítems acá a nuestro Recycler View? Yo sé que muchos ya se imaginan, ¿no? Cómo es, ya voy a crear uno nuevo y voy a diseñarlo. Excelente. Vamos a diseñar en nuestra carpeta de layout. Vamos a crear una nueva capa, ya, un nuevo layout, y le llamaremos Item List Recycler. Ya. Le vamos a decir que queremos que sea Coordinator Layout. Ahí está. Y listo. Nuevamente dividimos con Split. Entonces, ¿qué elementos va a tener nuestro ítem? Los proyectos pueden tener infinidad de elementos. Bueno, no infinidad, sino muchos elementos, digámoslo así. Pero nuestro proyecto solo va a tener 3 elementos. Una imagen, un título y una descripción. Es decir, una vista de imagen y 2 vistas de texto. Ya, dentro de este Coordinator Layout vamos a agregar entonces estos 3 elementos. Pero antes agregaremos un Card View. Dentro de este Card View agregaremos un Linear Layout. Y dentro de este Linear Layout agregaremos nuestros 3 ítems.
Voy a hacer una breve explicación de cómo funciona el diseño en XML de Android Studio, ya con respecto obviamente al ítem que estamos creando. Si ya lo sabes, puedes adelantar hasta la parte que te interesa, y si no, pues quedémonos y desarrollemos esto. Tenemos el Card View, tenemos el Linear Layout, tenemos el Relative Layout, ya los que más común uso, aparte del Coordinador Layout por supuesto. Y tenemos un Image View, ya una vista de imagen, tenemos una vista de texto y otra vista de texto. ¿Listo? Lo que vamos a hacer es colocar dentro de este Card View los tres elementos que acabamos de mencionar. Si yo coloco directamente la imagen en el Card View, luego coloco mi texto y luego coloco el otro texto, pues se va a colocar así como lo ven ustedes. Bueno, no con este espacio, ¿no? Sino uno sobre otro sobre otro. Entonces, no queremos que esté así, ¿ya? ¿Y por qué se coloca así? Porque el Card View, por defecto, tiene la propiedad del Frame Layout, ¿ya? Que también, ¿no? Pone las cosas uno sobre otro, con algunas otras propiedades, por supuesto. Entonces, para evitar que se superpongan, vamos a colocar dentro del Card View el Linear Layout, ¿ya? Lo que hace esto es ordenarnos de forma horizontal o de forma vertical. Por defecto, el Linear Layout tiene orientación horizontal, es decir, si coloco una imagen dentro del Linear Layout y luego otro elemento, cualquier elemento, se coloca de forma horizontal, de esta manera, ¿ya? Pero si lo pongo la propiedad de orientación vertical, se colocarán los objetos de forma vertical uno tras otro, de esta manera, ¿ya? Y como los elementos depende del contenido, se colocará exactamente así. Listo. ¿Qué pasa con el Relative Layout? Este también utiliza las propiedades de colocar uno sobre otro. Es decir, quito el Linear Layout, coloco el Relative Layout, así se van a poder colocar elementos uno sobre otro, igual que el Frame Layout. Pero con el Relative Layout vamos a poder controlar algunos otros aspectos o algunas otras propiedades de cada elemento. Por ejemplo, solamente debemos poner que queremos esta imagen centrada y se colocará centrada. Queremos colocar el objeto debajo, pues se colocará debajo y centrado. Esto en la parte superior centrado, por ejemplo, ¿no? Así, hay propiedades en el Relative Layout que hacen esto bastante simple. Ya, así de fácil. En cambio, con el Frame Layout debemos usar el Gravity. El Gravity es no una gravedad, decirle que esté arriba, abajo, al final, al centro y todo esto, ¿no? Bueno, funciona igual, similar, pero ya con el Relative Layout tenemos mucho más control. Listo. Entonces, de esta manera, lo que vamos a usar entonces es el Linear Layout. Este Linear Layout. Luego de esto ustedes me dirán, pero ¿por qué no utilizas directamente el Linear Layout y no utilizas el Card View, ¿no? Sácalo el Card View y utiliza solamente el Linear Layout. Porque el Linear Layout no me da la opción de agregarle un borde redondeado ni la sombra, ¿ya? El Card View me brinda la oportunidad, o en todo caso tiene las características de tener un sombreado, así más o menos. Cuando yo agrego elevación al Card View, me agrega una especie de sombra a mi diseño, ¿ya? Y además me agrega el borde redondeado. El Linear Layout no me brinda esas cosas, esas características, esas opciones, ¿ya? Más que todo por eso. Entonces volvemos a nuestro diseño en Android Studio. Tranquilamente podemos eliminar el Coordinador Layout, ¿no? Y trabajar
desde afuera o cambiarlo este coordinador por un card view, pero vamos a trabajar adentro mejor, dejándolo como está, y usamos un card view. Ahí está, card view. Le decimos que el ancho sea todo el ancho y el alto dependiendo del contenido, como ya dijimos, ¿no? Entonces cerramos. Dentro de este card view va a estar el linear layout, como lo acabamos de mencionar. De ancho será todo el ancho y de alto pues dependiendo del contenido también. Y cerramos también de este tipo. Ya dentro de este linear layout vamos a encontrar estos tres elementos: el image view, abrimos, escribimos image view, ahí está el image view. De ancho ponemos todo el ancho y de alto pondremos, por ejemplo, 80 dp. Vamos a ir calculando si esa es la anchura o la altura que queremos, o si vamos añadiendo, ¿no? 120, 150 dp más o menos. Podemos colocar los 150, ¿no? Listo. ¿Qué más? Un image view siempre debe contener un content description. En este caso solo lo pondremos appname. Ya. Cerramos eso de aquí. ¿Qué más debe contener el linear layout? Un text view. Bueno, abrimos, escribimos text view. Ahí está, text view. Entonces, de anchura podemos colocar wrap content y de altura también wrap content. Ahí está. A esto ya hay que agregarle de una vez algunas características, como por ejemplo tamaño de texto. Ya pondremos por ejemplo 18 dp, 18 sp, 18 sp. También le vamos a dar un color, text color. Vamos a colocar Michi FFF si es que no se saben los códigos de los colores. Ya. En esta parte aparece un cuadradito, el cual al hacerle clic nos apertura o nos abre esta paleta de colores, donde vamos a ir seleccionando qué color queremos. Por ejemplo, yo lo pongo ese color de ahí, ¿no? Por poner un ejemplo. Ya, de una vez el texto. Texto, por ejemplo, appname. Cuando colocamos ese de aquí, nos debería de aparecer acá el texto. Pero como les decía, ya, cuando colocamos más de dos objetos, el linear layout nos lanza una advertencia diciendo que le digamos qué orientación quiere que estén los elementos. Entonces volvemos y le ponemos una orientación, le pondremos vertical. Ahora sí, ya nos muestra de forma correcta. Hay que agregarle un margen inicial o margin start al text view. Lo vamos a poner por ejemplo un 15 dp. Ya, un margen inferior de 10 dp. Ahí está. Y listo. Con eso terminamos lo que viene a ser el text view. Vamos a añadir otro texto más, pero para no estar añadiendo, copiamos y pegamos y ya tenemos dos tipos de texto. Para tener como ejemplo un texto un poco más largo, vamos a presionar control y hacer clic aquí. Entramos y nos vamos a ir acá al contenedor de todo tipo de cadenas de string. Listo, en este caso solo tenemos el nombre de la aplicación. Vamos a añadir uno más y acá vamos a añadir por ejemplo app detail. Ya. Lo malo es que no funciona el lorem acá para añadir un texto un texto falso. Así que nosotros vamos a añadir un texto falso que nos servirá para, bueno, nuestra aplicación. Listo. A ver, un poquito más. De este modo, diseñar mejor. Bueno, este no es el dato que vamos a rellenar, por supuesto, porque va a ser otro los datos que vamos a rellenar. Ya,
Pero para el ejemplo, solamente para el ejemplo de diseño de nuestro ítem, vamos a usar entonces este de aquí. Ahí está, ahora sí. Solo queremos que sea 2 líneas. Para eso añadimos max lines. Ahí está. Colocamos 2. Y para que haya puntitos al final, colocaremos ellipsice end. Listo, ahí está. Además, como vemos, se va al borde. No queremos que se va al borde, queremos que tenga un bonito diseño también, un bonito aspecto. Entonces, margin start, agregaremos un margin end de lo mismo, de 15 dp. Ahí está, ya tiene su margen inicial y final. Agregaremos un poco más de borde inferior. Si teníamos 10, agregaremos por ejemplo el 20. Ahí está. Ahora volvemos a nuestro image view. No tenemos ahorita ninguna imagen en nuestro proyecto, pero vamos a crearle o añadirle una imagen aquí a Drawable. Las imágenes deben estar en esta carpeta de aquí. Por ejemplo, voy a copiar yo una imagen, copiar, simplemente lo hago copiar como si voy a copiar a otra carpeta. Vengo aquí a Drawable, clic secundario y paste. Acá me dice qué carpeta, el Drawable está bien. ¿Qué nombre le voy a poner? Por ejemplo, lo voy a poner Amazonas, ahí, y listo. Amazonas.jpg. Solamente para usar un ejemplo, porque como les digo, estos no son los datos que se va a llenar en nuestro Recycler View, porque acá le vamos a decir que queremos otros datos. Solamente para un ejemplo, para que se sepa que está quedando bien. Entonces añadiremos en nuestro Image View lo siguiente: CRC, ahí está, y agregaremos Drawable Amazonas, porque es el único, entonces Amazonas. Debemos definir también de cómo queremos que se muestre nuestra imagen dentro de este ítem. ¿Ya? Para ello tenemos la propiedad Scale Tape. Si ponemos Fit XY, pues se va a rellenar tanto de horizontal como de vertical. Pero nos daremos cuenta que esta forma distorsiona nuestra imagen. Por lo tanto, nosotros vamos a usar la mayoría de las veces el Center Crop. Lo que hace esto es hacer zoom, ya sea horizontal, ya sea vertical, pero manteniendo la proporción. ¿Ya? O sea, siempre lo va a rellenar, pero manteniendo la proporción. ¿Listo? Bien, vamos a corregir algunos detalles. Por ejemplo, no hay espacio entre la imagen y el título. ¿Ya? Para ello vamos a venir acá entonces a corregir. Primero agreguemos un poco de tamaño a nuestro título, que sea 19 sp. Luego agregaremos un margen superior. Entonces escribimos margin top y ponémosle un valor de 10 dp. Listo, con eso ya solucionamos los márgenes y los espacios. Todo nuestro Card View debe tener, como ya dijimos, las siguientes características. Primero, tiene que tener un margin end de 25 dp. No es obligado, pero es lo recomendable, o lo que yo recomiendo, ¿no? Y un margin start también de 25 dp. Un margin top de 10 dp. Y un margin bottom de también 10 dp. Ahí está. También dijimos que debe tener una elevación, es decir, una sombra exterior. En el Card View existe dos tipos de elevación: el Card Elevation y solamente el Elevation. Si ponemos Card Elevation, en este caso un valor de 5 dp, pues creará una sombra de 5 dp. ¿Listo? Pero si ponemos la otra elevación, supone el ordenamiento entre los elementos que están dentro de una misma capa. Bien, entonces solo usaremos el Card Elevation para este caso. Otra cosa que dijimos que se usaría es el Card Corner Radius, o sea, el radio de los bordes. También pondremos 8 dp. Me gusta usar 8 dp. O sea, no es ni mucho ni muy poquito, ya, pero estaría bien 8, puede ser 4, ya vean ustedes, ¿no?
Lo dejaremos en 4 a ver cómo queda. Listo. Una vez tengamos nuestro diseño listo, vamos a añadir sus identidades, sus IDs a cada uno. Por ejemplo, este image view tendrá el ID, por ejemplo, imagen, item. Nada más. Bueno, acá le faltó un ID. Ahí está. Este de aquí tendrá el ID de title item. Y este de acá tendrá su detail. Bueno, falta el ID. Detail item. Ahí está. Tenemos el imagen, el título y el detalle. Ya. Entonces, listo. Ahí tenemos nuestro coordinador layout o nuestro ítem con sus respectivos elementos. Una cosa que quiero añadirle a este título es que sea negrita. Para ello podemos usar dos formas. Una forma es trayendo fuentes externas a nuestro proyecto. Ya, en este caso no lo vamos a hacer todavía, o no lo haremos, a no ser que lo pidan, ¿no? Y lo implementemos. Y otra será pues usar lo que ya tenemos. Text style. Y tenemos bold, italic y normal. Normal pues es lo que está usando ahora. Y bold sería un tanto más negrita. Listo, ahí. Entonces usamos eso y listo. Volvemos a nuestro activity main. Y acá, para poder visualizar cómo está quedando nuestros ítems, vamos a colocar a item o list item. Agarramos nuestro item list recycler, o sea, es lo que acabamos de crear y de diseñar. Entre elemento y elemento hay un espacio tremendo, ¿cierto? Miren, un espaciazo. Prácticamente es una capa, es todo nuestro diseño. Para modificar ello, volvemos a nuestro ítem y acá, en lugar de ponerle match parent, ¿ya? Esto sucede solamente cuando es un coordinador layout. Pero si fuera un linear layout, o si fuera un relative layout, si fuera un card layout, no importa si es match parent, no importa. Siempre va a respetar el tamaño del ítem, o sea, del contenido diseñado. En este caso, por ser coordinador layout, te dice que no, para mí todo, o sea, todo esto de acá representa un ítem, o sea, incluido el espacio vacío. Entonces, para evitar ello, vamos acá y lo colocamos wrap content. Volvemos aquí y ya solucionamos ese pequeño errorcito. ¿Ya? Entonces ahí está. Así se vería entonces nuestro Recycler View. Hemos terminado con la parte de diseño, principalmente de nuestro Item View. Ahora vamos a pasar a la parte de la programación, donde le vamos a decir que cargue una lista a nuestro Recycler View. Ya, no es más complicado que diseñar. Lo único que va a depender esta dificultad es de dónde vamos a cargar dichos datos. ¿Listo? Para cargar los datos, como ya dijimos en este primer punto, es de una lista simple. ¿Ya? Para ello, lo primero que debemos hacer es agregar un model o un folder, que es lo mismo. ¿Ya? Entonces, vamos a ir a la carpeta principal donde se encuentra nuestro main activity. Vamos a hacer clic secundario, nuevo, y crearemos una clase de Java. Le pondremos el nombre model item. ¿Listo? Y enter. En este model vamos a agregar los ítems que tiene nuestro Recycler View o nuestro Item View en este caso. Es decir, la imagen, el título y la descripción. Además, tendremos que decirle qué tipo de dato es lo que estamos ingresando o existe en la lista. Por ejemplo, si es una imagen que vamos a llamar desde la web, pues será un tipo de texto o un tipo de dato de tipo string. Si es una imagen que vamos a llamar desde Drawable, desde nuestra carpeta Drawable de nuestro proyecto, será entonces un tipo
de entrada de tipo hint. ¿Ya? Si es un texto que colocaremos directamente en la lista, entre comillas, será un tipo de entrada de tipo string. Pero si vamos a llamar desde el recurso de values de string, será pues un tipo de entrada tipo hint. ¿Ya? Tantos tipos que estoy repitiendo. ¿Ya? Parece complicado, pero no lo es. Si es un tipo de entrada de número, pues entonces será hint. Es decir, los directorios y los números se llaman con hint. Y los textos o las direcciones web como texto se le llama por tipo string. Con este cuadro les voy a explicar cómo funciona lo que les acabo de decir. ¿Ya? Tenemos esta lista. Y acá indica qué tipo de datos son. ¿Ya? Por ejemplo, el primero es mi imagen. Pero ¿por qué es de tipo string? Porque estoy llamando una dirección URL. ¿Ya? El segundo también es de un tipo string, porque estoy colocando de una vez acá el texto. ¿Ya? Sea cual sea el texto, ya lo estoy colocando acá. El tercero, ¿por qué a pesar de ser texto es un tipo hint? Porque estoy llamando del archivo string. ¿Ya? Así de fácil. Voy a cambiar algunos datos. Por ejemplo, voy a eliminar esto también. Por ejemplo, supongamos que mi imagen o mis imágenes estén dentro de la carpeta de Drawable o de Bitmap. Entonces yo voy a colocar r.drawable.amazonas.jpg. ¿Ya? Es lo que pusimos hace ratito. Entonces ya no es de tipo string. ¿Ya? Esto pasa a ser parte del tipo hint. ¿Ya? De tipo hint. ¿Listo? Así. Ahora, así de fácil, ¿no? Así de fácil. Si yo pongo acá un número 0, pero mi 0 está dentro de las comillas, entonces sigue siendo string. O sea, mi título, que ahora es 0, sigue siendo string. Entonces no puedo modificar, no puedo ponerle hint, a pesar que yo lo puse el número 0, no lo puedo modificar acá porque está entre comillas. Si yo colocara 0 ahí, ¿ya? Quitándole las comillas, ya no es un objeto de tipo string, pasa a ser un objeto de tipo hint. ¿Ya? Entonces, así de fácil. No sé si me estarán entendiendo. Bueno, es bastante sencillo, ¿no? Entonces, ahora, si yo mi descripción, mi detalle, voy a colocarlo directamente en esta lista, entre comillas, entonces escribo detalle de la app, por ejemplo, este de acá pasa a ser un tipo de dato de tipo string. ¿Ya? Así de fácil. O sea, no hay que darle muchos revueltos a esto. Entonces, volvemos al inicial, con los datos que vamos a trabajar. Tenemos nuestra imagen de tipo string porque es un texto. ¿Ya? Es un texto escrito acá directamente. ¿Ya? Por lo tanto es tipo string. Nuestro título también está escrito acá, por lo tanto es un tipo string. Nuestro detalle no es un tipo string, ya es un tipo hint. Ya, no nos vayamos a equivocar con ello. Entonces, esta será nuestra lista. Volvamos ahora a nuestro Android Studio. Aquí, pues agreguemos nuestra lista. Para ello ponemos list, abrimos paréntesis
Y hemos dicho que nuestros datos serán de la siguiente manera. El primer ítem será nuestra imagen, por lo tanto será de tipo string. Abrimos solo las comillas. El siguiente, que es el título, también será de tipo string, por lo tanto agreguemos también las comillas. Nuestro tercer elemento va a estar ubicado en la carpeta acá, values, ya, y string. Por lo tanto será un tipo de dato de tipo hint. Vamos a colocar r.string de una vez, appdetail. Ya, entonces ya tendríamos estos tres datos. Acá coloquemos entonces la URL de nuestra imagen. Obviamente tiene que ser una URL real para que ustedes o para que les pueda cargar la imagen. ¿Listo? Copien una URL de una imagen de Google y colóquenlo aquí, pues, ¿no? El segundo dato, pues, es el título de nuestro ítem, ¿cierto? Entonces coloquemos ítem y para identificarlo, pues, pongámosle 1. Así tendríamos entonces nuestra lista: la imagen, el título y la descripción o el detalle. ¿Listo? Ampliémoslo esta lista entonces. Suficiente con eso. Vamos a pasar a enumerar ítem 1, ítem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Yo pienso que con eso es suficiente para poder identificar nuestros ítems. Acá podemos poner un 2, 3 también, pero vamos a poner de forma intercalada solamente para subir dos imágenes. 1, 2, 1, 2, 1, 2 y 1. ¿Listo? Entonces esta sería nuestra lista simple que vamos a cargar en nuestro Recycler View. Espero me esté dejando entender. Esto lo pueden cambiar, por supuesto, ¿no? Puede ser detail 1, detail 2, detail 3, dependiendo aquí qué datos hay. Por ejemplo, si coloco acá appdetail 2, ya no es lo mismo, puede contener el mismo dato, pero acá diseñar mejor el ítem. Podemos colocarlo ahí, el ítem. Cerramos desde aquí y acá pues será el 2. Ya, ahí está. 2 acá, 2 acá, para intercalarlo, ¿no? Ahí está. O sea, ustedes pueden colocar los datos que ustedes crean, que quieran, pero no podemos agregarle, o sea, más de 3 ítems. ¿Por qué? Porque hemos diseñado solo para 3. Si añadimos más ítems nos va a lanzar un error. Tenemos que diseñar para tantos ítems. Entonces acá también debemos decirle que tengamos, por ejemplo, 100 ítems. Queremos 100 ítems, entonces nuestro holder, en este caso nuestro holder y nuestro ítem deben tener 10 ítems. Ya ahorita no nos lanza ningún error, porque el error está aquí en el list, porque no existe ninguna lista, todavía no le hemos llamado. Ahora lo vamos a llamar, ya. Para ello, entonces volvemos al model item. Aquí dijimos que la imagen será de tipo string y le llamaremos imagen, así, nada más. Podemos agregarle private al inicio. Luego el siguiente, private string también, string también, y es título. Y el tercero es tipo hint y es el detail, ya, o la descripción. Bien, así tenemos estos 3 elementos. Como ya les digo, si quieren tener 100 elementos, pues coloquen los 100, hagan una lista de 100. Pero cuando ya se hace datos más grandes, obviamente se utilizan otro tipo de técnicas, ¿no? Esto normal usamos cuando tenemos datos no muy extensos, que digamos así. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear un constructor. Ahí está. He presionado Alt y insertar. Ahí está, en el teclado numeral, ahí está insertar, ins, el 0 me parece que es. Tiene que estar desactivado el block num, o sea, bloquear números. Seleccionamos estos 3 y OK. Además debemos crear un getter and setter, o sea, llamar y escribir. Presionamos nuevamente Alt e insertar. Nos vamos getter and setter y seleccionamos también los 3 elementos. Y ya tenemos ahí, o sea, llamamos y enviamos. ¿Listo? Estos datos de acá. Con el model hemos terminado ahí. No hay nada más que hacer en el model. O sea, indicamos cuántos elementos hay
creamos un constructor y llamamos y enviamos, nada más. ¿Ya? Ahora vamos a crear, antes de empezar a rellenar nuestros datos, debemos crear un adapter. O sea, debemos decir o debemos cargar a nuestro main activity, debemos cargar este layout, o sea, este layout, este item list recycler, debemos cargar con cada uno de sus ítems a nuestro main activity. Ya, debemos cargarlo como una dependencia individual, ya, o sea, que cada ítem debe tener un dato diferente. Eso le vamos a indicar en el adapter. Tampoco no es nada complicado, solamente debemos escribir una línea y se nos crea todo el resto. Y bueno, modificamos ciertas cositas, pero eso es básicamente. Hacemos public, ya, public. Ahí está, estático, ya, paso a paso. Tenemos el class. Aquí agregamos item adapter, o sea, lo que está diciendo, pueden ponerle cualquier nombre, pero lo pondremos nosotros item adapter. Pongan el adapter para que no se confundan, ¿no? Que se trata de lo que vamos a adaptar, ¿no? O sea, nuestro ítem a nuestro main activity. Traten de poner el adapter como nombre, ¿no? De la clase. Vamos a extender, ¿de qué? Del recycler view, o sea, características del recycler view punto adapter. Dentro abrimos estos corchetes pequeños, ahí está, y escribimos el nombre de la clase que creamos, item adapter punto bioholder, o sea, los ítems bioholder. Pueden ponerle también esto cualquier nombre, no necesariamente este de aquí. ¿Y por qué me muestra en rojito aún? Porque todavía no he creado ese bioholder. Ya ves, ahora me muestra que todo está en rojito y que me dice que debo hacer, que debo implementar los métodos. He presionado Alt más Enter para que me muestre este submenú. Entonces voy a implementar los métodos. Quiero que implemente estas tres características, ya, y le doy en OK. ¿Listo? Ahí está. Nada más que hacer. Obviamente debemos llamar los ítems, ¿no? Y crear el bioholder. Este bioholder de acá que nos dice que con dónde están nuestros datos. En qué capa están. Bueno, acá nos dice que en qué capa. Y este bioholder nos dice qué elementos tendrá nuestra capa. ¿Ya? Entonces venimos aquí, en esta parte de aquí vamos a crear el contexto, aunque el contexto no tan necesario. Bueno, si nos pide obligadamente un contexto, debemos crear un contexto, pero generalmente si vamos a crear un item adapter dentro de nuestro main activity, no va a ser necesario un contexto, ya, así que mejor no lo creamos para no crearnos complicaciones sin contexto, porque ya estamos dentro del main activity. Solamente llamamos al model item, o sea, al que hemos creado aquí, model item. Llamamos como private final y le llamamos al model item. Le llamaremos pues model item, así, nada más. Pero ¿en qué forma debemos llamar a este model item? Como un array list. Entonces acá ponemos array list y dentro de los corchetes debe estar nuestro model item, así. ¿Por qué nos muestra en rojito? Porque nos dice que no lo hemos inicializado. ¿Cómo vamos a inicializarlo? Hacemos clic en Alt o presionamos Alt, presionamos Enter y nos dice agregar parámetros de constructor. Ya, ahí. Cuando hacemos esto, se nos crea automáticamente estos parámetros. ¿Listo? Ahí está. ¿Ven qué fácil? No necesitamos mucho que hacer para poder crear este adapter. Bajamos un poquito. Seguimos con el siguiente. Hacemos Enter
aquí agregaremos el código que nos llamará a este ítem de aquí. Entonces es un tipo view de nombre view, es igual, entonces layout in Flutter, o sea, cárgame una capa, ya, desde este contexto, ya. Entonces parent.getContext, ya, agregamos sitInFlate y acá ponemos la capa, ¿no? Item is recycler, ya, y agregamos algunos aspectos, parent y false. Bueno, son aspectos que se deben tener en cuenta siempre, ya, para que no nos lance ningún error. Ahí ya está. Entonces llamamos la capa, le decimos, ¿sabes qué? Esta es la capa, y vamos a retornar pues al view, nada más, pero creando uno nuevo, new viewHolder, .viewHolder, y al view, bueno, al minúscula view. Retornamos a la misma capa, creando siempre uno con los datos que tenemos. Aquí tenemos un errorcito, ya, que ahorita lo vamos a solucionar, ya. En el siguiente, lo que vamos a hacer aquí es setear los datos, ya. Es decir, agárrame la imagen del primer ítem de la posición número 1 y colócame en la posición 1. Agárrame de la base de datos, o en este caso de la lista, la posición 1, y colócame en nuestro ítem, y así. Acá también le diremos, pues, o sea, no le decimos como estoy diciendo, ¿no? O sea, agárrame de la posición 10 y ponme en la posición 10, no. Solamente le decimos, agárrame de tal posición y colócame en su respectiva posición. Entonces colocamos ello acá. Pero antes debemos crear nuestro viewHolder. Ya, ¿qué es el viewHolder? Vamos a ir explicando entonces. Acá creamos un static, bueno, es minúscula, static class, y le ponemos viewHolder, ya, o sea, el mismo nombre que está aquí. Vamos a extender del recycler view .viewHolder. Ahí está. Hacemos Alt, Enter y create constructor. ¿Listo? Ahí está, miren, ve. Se nos desaparecen los demás errores, pero acá seguimos teniendo este error, porque acá no es recycler view, simplemente es viewHolder, o sea, a este de acá. Retorna a ese de acá creándome uno. Para no tener problemas, vamos a eliminar ese de acá y de acá también. O sea, normal, no hay ningún problemita en este caso, ¿cierto? Ya, y como les decía, en este viewHolder vamos a llamar por su nombre a los elementos que tenemos en nuestro item list recycler. Ya, entonces de esta manera. Primero definimos qué tipo de dato es. Escribimos entonces private final y acá ponemos el tipo que es. Sería text view, o sea, el título es text view. Entonces le pondríamos nombre a este dependiendo más o menos el ID. Sería title, ¿no? Listo. El siguiente será pues private final, es también text view y le ponemos detail, ¿ya? Y el último y tercer elemento es la imagen, ¿no? Llamamos private final image view y le ponemos imagen como nombre. No es aún el ID, solamente es un nombre. Acá lo vamos a llamar entonces. Title, por ejemplo, es igual a dentro del item view punto find by ID, búscame por su ID, pues será title r.id.title item. Ahí está. El siguiente, detail, es igual a dentro del item view, búscame por su ID, r.id.detail item. Y el último,
como es imagen, es igual a dentro del item view, búscame por su id r.id.imageItem. Listo, ahí están los tres. Entonces ahora volvemos a nuestro onBeamViewHolder, que le vamos a decir, repito, a este ítem que tiene por nombre título, ponle el dato que encuentras acá arriba. Ya, nuevamente, agárrame de la posición 1 el título o la imagen o el detalle y colócame en este de aquí. Ya, en este título de aquí, en este ID que tiene de acá. Ya, así. Agárrame de tal posición y ponme en tal posición en este elemento de aquí. Colocamos de la siguiente manera: holder, o sea, de este de acá, de este viewHolder de acá, agárrame el título, ya, y seteame. SetText. ¿Pero qué cosa vas a setear? El dato que vas a jalar de model items, ya, cada uno desde su posición. Ahí está. ¿Pero qué vas a jalar de esa posición del model item? Llámame el título. Repetimos. Tenemos el holder, o sea, desde este viewHolder, llámame el detalle. Seteame un dato. ¿Pero qué dato? El dato está en el model item. Llámame de su posición, ¿no? ¿Pero qué me vas a llamar? El detalle. Ya no sucede lo mismo con la imagen. ¿Por qué? Porque es una imagen de la web. Como vemos acá, no es solamente un colocar como esto, por ejemplo, ¿no? No es un tipo hint, es un tipo string. Además está en la web. ¿Y cómo se carga una imagen de la web? Para ello agregamos nuestro aquí del build.gradle, agregamos el glide, perdón. Entonces esto es lo que agregamos para colocar imágenes. Entonces, ¿cómo hacemos? Llamamos al glide, ya, llamamos un contexto, ya. El glide quiere un contexto, pero no tenemos un contexto. Get context, por ejemplo, ¿eh? No tenemos un contexto. Para esto no hay el contexto, pero quiere un contexto. Y solo por esto debemos agregarle acá un contexto. O sea, private final context. Ahí está. Acá también debemos añadirle coma context parent, algo así, ¿no? Parent. Y acá también this.context es igual a parent. Y listo, con eso se soluciona, porque acá agregaremos context y ya estará. Ya, así de fácil. Punto load, ¿qué es lo que va a leer? O sea, ¿cuál es la imagen? Esta es la imagen, el primer dato, pero queremos que lea por posición, ¿cierto? Entonces aplicamos lo mismo que los anteriores, model get position, pero en este caso ya no es ni get title ni get detail, ¿no? Es get imagen. Ahí está. ¿Dónde queremos que coloque? Into holder punto imagen. Fácil, ¿verdad? Entonces, bueno, es casi lo mismo que el de arriba, pero aplicando una librería que es en este caso Gidle. ¿Ya? Entonces, leemos los datos desde model item respetando su posición, y en este caso queremos que sea imagen y queremos que lo ponga en imagen. O sea, va a respetar también su posición, pero queremos que esté
O sea, que lo ponga en imagen, por supuesto, ¿no? Y así acá también. En el título lo colocará el dato de título que estará en nuestros datos. Bien, entonces así terminamos nuestro adapter. No es nada complicado el adapter, es bastante sencillo. Listo, mira. Pero aquí hay algo también que no debemos olvidarnos. Si este de aquí sigue siendo 0, no cargará nada. Entonces, pero ¿cómo sabemos entonces? Tal vez nuestro dato sea 10, ¿ya? Entonces cargará solo 10. Pero ¿qué tal nuestro dato es incierto? No podemos. ¿Qué tal es 50? Pero no podemos ir contando. ¿Qué tal es 49? Y podemos ir contando 1, 2, 3 para ponerlo acá exacto. Para evitar ello, lo que vamos a hacer entonces es retornar a los datos que contiene nuestro model item. Entonces colocamos aquí model item .syse. Nada más. Es decir, que nuestro model item va a leer cuántos datos hay aquí y a partir de ello va a colocar en nuestro recycler view. Así de fácil. Ahora viene lo chido, como dice Luisito. Colocar ordenadamente estos datos, ¿ya? Para que ya pueda aparecer en nuestro recycler view. Entonces, hagámoslo. Lo que vamos a hacer primero es llamar al model item, ¿ya? Acá vamos a colocar private, ¿ya? Private model item y le llamaremos list, ¿no? Por ejemplo, ahí sí ya nos marca el error completo, pero sigamos. La forma en que debemos llamar a este model list es como si fuera una lista. Para ello vamos a colocar delante list, ¿ya? Y dentro de los corchetes colocaremos el model item. ¿Listo? Ya, ese es un aspecto que debemos tener en cuenta. ¿Ya? También debemos de llamar a nuestro adapter. Generalmente este adapter se hace como un model item, ya así, un model adapter, por ejemplo, en otro archivo Java. Pero nosotros lo estamos haciendo directamente en nuestro main activity. ¿Ya? Pero sí, igual se le llama private. Acá hacemos item adapter y le llamamos item adapter. ¿Listo? Ahí está. Ahora queremos también llamar a nuestro recycler view, a este de acá, o sea, donde va a ir colocado toda esta lista, porque aún no lo hemos llamado. Tiene este ID, ¿ya? Podemos llamar como si fuera una variable, del mismo modo arriba. Hacemos recycler view y le llamamos pues recycler view, o lo podemos llamar list items, lo podemos llamar recycler items, ¿ya? De este modo. Pero como estamos usando un solo recycler view, entonces pues le llamamos recycler view, no hay ningún problema. Bien, entonces venimos acá abajo y vamos a primeramente llamar a ese recycler view. Acá ponemos recycler view es igual a búscame por un id r.id.rv item list. Listo, ya lo llamamos. Porque si no hiciéramos esto, ya, y le dijéramos ponme en un recycler view, no sabría cuál es el recycler view al que va a poner y por tanto habría un error. Listo, entonces ya le llamamos acá. ¿Qué más debemos hacer? Pues debemos decirle de una vez que esta es la lista. ¿Cómo hacemos esto? Hacemos list, o sea, llamamos a la lista de arriba, es igual a nueva lista, new array list. ¿Ya? Ahí está. Nos ubicamos acá y para seleccionar todas las filas presionamos Alt y Shift y Control y jalamos hacia abajo. Ya tenemos todas las líneas para poder escribir. Entonces escribimos .add, ahí está, .add nuevo model item y dentro debe ir
todo esto de acá. Ahí está. Miren cómo se ordena. Listo. Y acá en la parte final nos falta cerrar, obviamente, con un paréntesis. Acá cerramos con un paréntesis. Ahí está. Y listo. Bien, entonces acá mismo nos indica, miren, que la imagen es esta de aquí, el título es este de aquí, y acá no nos indica porque es un tipo hint de directorio en todo caso. ¿Listo? Y ya está. Ahí estamos, entonces, nuestra lista simple. Ya, nada que hacer más. Para evitar algún error, también hay que ponerlo acá en lugar de list. Vamos a ponerle ArrayList. ¿Listo? Puede que por ahí nos provoque algún error, ¿cierto? Ahora ya tenemos nuestra lista, pero nos falta colocar a este adapter. ¿Ya? Nos falta ponerle al adapter. Y si nos falta ponerle a ese adapter, nos falta ponerle entonces a cada uno de los ítems. Entonces, venimos acá abajo y ya como hemos llamado al ítem adapter, pues ponemos ítem adapter es igual a nuevo ítem adapter, ¿ya? ¿Qué nos dice que debe tener el ítem adapter? Acá está. Nos dice que debe tener un ArrayList. O sea, debemos ponerle un ArrayList de tipo ModelItem en un contexto. ¿Listo? Entonces, primero, ¿qué debemos ponerlo? La lista. ¿Dónde? En un contexto. En este contexto. O sea, este contexto. El parent es este contexto. ¿Listo? Nada más, miren, ve. Ya, ahora debemos darle también algunos aspectos al Recycler View, como por ejemplo el Linear Layout. O sea, el Linear Layout debe ser de modo vertical. ¿Ya? Algo así. Pero no le vamos a decir que sea vertical, simplemente le diremos que sea como un Linear Layout. Así que a este Recycler View vamos a decirle set layout manager, ya, dentro escribimos nuevo linear layout manager, ahí está, y this, listo. O sea, aquí créame un linear layout aquí con todos estos ítems. Y por último, aún no le hemos dicho qué datos le vamos a colocar a este Recycler View. Si nos fijamos aquí, solo llamamos al Recycler View por su identidad, le decimos que sea un linear layout, pero aún no le ponemos esta lista. ¿Ya? Entonces vamos a decirle Recycler View .setAdapter, ¿ya? Y tenemos un adapter. ¿Cuál es este adapter? Este ítem adapter, ¿ya? Entonces ponemos item adapter. Nada más. Con esto, con esta configuración, con estos pequeños códigos, ya tenemos nuestro Recycler View con esta lista simple. Vamos a probarlo y veremos quizá algunos errores. Entonces ejecuta nuestro emulador. Y ahí está. Nos falta la imagen. Dice que no hay imagen. A ver, vamos a ver. Ahí está, mire el Recycler View. Justo como lo pusimos. El título 1, 2, 3. Aquí tenemos, ¿no? El título 1, 2, 3, 4 hasta 9. Y debe estar los 9. 4, 5, 6, 8 y 9. Ahí está. Y también los restos, ¿cierto? La descripción también ya leyó. Lo único que falta es la imagen. No sé si no está leyendo porque no existe la imagen. A ver. Voy a comprobar. Sí existe la imagen, pero no me está leyendo. Quizá porque no está llegando por acá. Sí está.
O sea, sí está entrando el internet. Pero qué raro. Es bastante raro, pero muy posiblemente sea que en el manifest no estamos colocando conexión a internet, ¿ya? Porque si queremos conectarnos al internet, en nuestro manifest debemos colocarle ciertas características o ciertos permisos en todo caso, ¿no? Ya. Entonces, lo que vamos a hacer en este manifest es colocar, ya abrimos corchetes, uses permission, ahí está, uses permission, y ahí tenemos internet. Cerramos y vamos a reiniciar la aplicación. Bueno, se cerró, reiniciamos la aplicación y ya debe cargar las imágenes. Efectivamente, eso era el problema. Ya podemos cambiar, bueno, ya podemos leer las imágenes, ya puede leer el programa, la aplicación en este caso. Y como les mencionaba de los espacios inferiores y superiores, aquí tenemos un espacio bastante grande, ya suficiente como para poder ver bien los ítems, ya ahí está, y la parte superior también. Eso es gracias a los paddings y a que no haya un corte en esos paddings. Ahí está. Y de esta forma entonces hemos logrado colocar los datos en nuestro Recycler View a partir de una lista simple. Ya es bastante recomendable esta lista simple cuando son pocos elementos y vamos a hacer quizá varios cambios en esos elementos, porque nos permitirá cambiar directamente los datos, ya de aquí o de cualquier otro, ya nos permitirá ir cambiando, nos permitirá también cambiar o añadir de manera fácil, siempre y cuando añadimos en nuestro BioHolder, ya, y en nuestro acá en OnBeam BioHolder, aquí, ya, o sea, nos dice que seteemos llamando de un lugar, y por último modificando aquí nuestro model item, ¿no? Añadiéndole o quitándole uno que otro ítem. Así que no es nada difícil. Ya esto siempre se va a mantener. Lo único que se debe cambiar quizá es un ítem más en esta lista. Si es que añadimos uno, ¿no? Y si quitamos uno también iríamos borrando un lugar, o sea, un ítem desde la coma.